Bienvenidos a un nuevo programa Data. Soy Asier Ibarrondo, socio fundador de Data Comunicación, y hoy estoy grabando un podcast en el que vamos a hablar sobre... El fenómeno podcast. La pregunta de hoy, muy fácil. ¿Será 2021 el año del podcast? Los números parecen indicar que sí, y ya se están publicando estudios y más estudios que nos dicen que en los próximos meses va a despuntar. Pero uno ya está mayorcito, es cada vez más descreído, y por eso he contactado con alguien que de verdad sabe de qué va esto. Alexa, ¿quién nos acompaña hoy en Data? Juan Ignacio Solera, fundador y presidente de iVox. Juan Ignacio Solera, bienvenido a Data. Hola, Sier, ¿qué tal? Encantado por la invitación. Nada, la verdad es que ha sido muy fácil. Fue contactar contigo, ponernos de acuerdo en la hora, que eso es quizá lo que nos ha costado un poquito más, pero enseguida te has dejado y es una gozada tenerte aquí con nosotros hoy y tratar de poner de manera conjunta un poco en contexto esto que parece que es un boom o que es un fenómeno en explosión, el tema de la voz, los podcasting, etcétera. No, que como todo en la vida, pues muchas veces son temas de grises, ¿no? Un poco de boom ahora tiene y un poco de hype y podría ser de burbuja, porque sinceramente esto está cogiendo un cuerpo ahora que a nosotros que no lo hemos visto en los 10 años que llevábamos nosotros al tanto en el mundo del podcast, ¿no? Entonces, es cierto que sí, pero también es cierto que el formato audio en un entorno como el actual, donde la economía de la atención es muy escasa y tiene un precio muy alto, y un competidor de un podcast no es otro podcast, sino es Netflix o es cualquier red social o cualquier otra cosa que te evite el estar dedicando tu atención al podcast, pues es enorme. Entonces, esto es finito. El tiempo que cada uno dedicamos a escuchar cosas es finito y ahora hay una proliferación de podcast de todo tipo que la verdad es que no sé mucho cómo evolucionará y bueno, pues estamos ahí, ¿eh? Mira, en Data Comunicación siempre hemos hecho estrategias de contenido, contenidos con intención, cosas que funcionaban, y en la pandemia estábamos buscando un poco diferenciación de otras gentes que trabajan a nuestro lado y que hacen lo mismo que nosotros y lo hacen bastante bien, ¿no? Y apostamos por el audio por muchos motivos, ¿vale? Pero había algunos que eran claves. Primero, que veíamos a nuestro alrededor que la gente cada vez hablaba más a las máquinas. Que el Siri, ponme no sé qué, que sé. Y dijimos, joder, aquí está pasando algo, ¿no? Y luego, además de que parece que nos estamos convirtiendo, empiezas a ver y los números te avalan, lo que sí es cierto es que le veíamos facilidad en la distribución. Grabar un audio y hacérselo llegar a la gente. La gente no tiene que estar secuestrado mirando una pantalla para entender lo que les estás contando. Entonces, le veíamos ventajas, nos llevaron a apostar por el audio porque creíamos que no era una burbuja que iba a subir y que iba a bajar, ¿no? Ojo, yo no he dicho que sea una burbuja, pero sí es cierto que tiene sus propiedades, ¿eh? Entonces, lo que tú dices es verdad. A nivel de producción es mucho más sencillo que, por ejemplo, un vídeo. Todos tenemos un hueco y todos llevamos el móvil en la mano, en el bolsillo, y de ahí la capacidad para su escucha. Pero es cierto que de forma natural y de una forma masiva es más complicado el tú dar clic sobre algo que es una caja negra, que es un slider avanzando sobre una barra de avance de un player, que frente a toda la oferta audiovisual o más visual que puedes tener vía fotografías, vía vídeos, etcétera. Entonces, el nivel de viralización de otros formatos no lo tiene el podcast, pero sí es cierto que una vez que tú te haces a este formato y lo encajas dentro de tus pautas de vida, pues genera un engagement muy fuerte. Claro. Es decir, yo lo traduciría como que precisa una barrera de entrada más alta que otros formatos, pero una vez que le has conseguido ya sobrepasar y te has hecho con una cierta audiencia, es relativamente sencillo el mantenerla y el tenerla y el conectar con ella realmente, ¿no? Yo tengo una pregunta que es a ti personal, ¿no? O sea, yo he visto en el año 2020 las ventajas del podcast. También te reconozco que grabé hace como 7-8 años un podcast para una gran empresa de las que conocemos todos y lo acabamos dejando porque creíamos que era pronto, ¿no? Pero sin embargo tú lo viste en el año 2008. O sea, eres un licenciado en física que hace un porrón de años apostaste por algo que hoy vemos todos, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? O sea, me das mucha envidia, pero me das mucha envidia porque lo viste en su momento y porque luego lo has sabido mantener, ¿eh? Has sabido mantener la apuesta. Bueno,
no por ser visionario, porque no lo sé, pero sí por cubrir una necesidad. Yo en aquel momento no trabajaba en nada que ver con Internet y me tocó viajar mucho en coche, yo solo, en días laborables, a distintas fábricas, a hacer arranques de unas máquinas y todo eso. Entonces yo me aburría soberanamente yendo en el coche solo y lo que quería era aprovechar ese tiempo y que me fueran contando cosas que me interesaran en el ámbito de la historia o tal, y eso no lo había. Entonces, bueno, yo dije, hostia, pues oye, algo y lo primero que pensé fue en locutar revistas de historia, y hablé con ellas para que me dejaran locutarlas y así yo poder acceder a esa revista o a esos contenidos que me interesaban en un formato o mientras estaba haciendo algo como era el conducir, y así aprovechaba el tiempo. Entonces me vino de una necesidad, no de que tuviera la visión de el mundo se va a dirigir a un entorno como el que tú estás viendo ahora, más orientado a la voz, no ya solamente en escucha, sino con acciones de mando, ¿no? No fue eso, sino fue cumplir esa necesidad de aprovechamiento de tiempo, punto. O sea, que has hecho al revés de lo normal. Has hecho de la necesidad, has hecho virtud. Sí. ¿Y qué es iVoox hoy en día? Bueno, es una plataforma de publicación, distribución y monetización de audio, ¿no? Entonces, al principio era simplemente una plataforma de publicación y hemos ido introduciendo estas otras derivadas en las cuales gestionamos los derechos de distribución de ciertos podcasts, conformando o terminando conformar, como aspiramos a ser, una especie de discográfica de podcast que velemos por la representación tanto comercial como de distribución de nuestros asociados, ¿no? De forma similar a como puede trabajar una editorial o en el mundo musical, pues una Sony, ¿no? Y cada vez que los artistas vinculados con Sony suenan en distintas plataformas de audio, Apple Music, Spotify, etcétera, pues reciben una gratificación, o sea, reciben un royalty por ese Sony, por esa música, ¿no? Esa es la idea. El podcast desde siempre ha tenido una componente un poco más amateur, en el sentido de, oye, yo publico mi audio y a partir de ahí, bueno, pues a través del RSS, que es un sistema de sindicación, pues que se me escuche desde cualquier lado, y ese cualquier lado pueden ser pues cualquiera de los 50 podcasters que hay en el mundo ahora mismo, y cada día hay más, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que eso te implica una pérdida del control de tu contenido y anula prácticamente las posibilidades de monetización del mismo. En la industria del contenido no hay ningún creador que cree una obra y a partir de ahí la cuelga, que puede ser muy bien que la cuelgue, pero encima luego aspirar a poder tener remuneración y vivir de ella sin que haya estos eslabones que pretendemos hacer en el ámbito del podcast, replicando estos otros modelos industriales en otros sectores del contenido, pues creemos que no será, ¿no? Y es lo que intentamos replicar. No inventar nada, sino replicar cómo se funciona en la industria del contenido en otros ámbitos, ¿no? Uh-huh. Bueno, me has respondido un poco una pregunta que tenía para ti, que es ¿cómo convives o cómo te sientes o cómo te relacionas pues con todo esto que está saliendo ahora? Que sí, parece que Spotify apuesta por el podcast, Google se pone las pilas y te das cuenta de que los que lleváis aquí 1000 años trabajando, pues tenéis que competir con grandes corporaciones que estáis creando un ecosistema de desarrollo del formato. Mi pregunta era un poco ¿cómo ves todo este fenómeno boom que hay a vuestro alrededor? Pero ya me has dicho un poco cuál es el espacio que estáis buscando. Si no fueran estos los que hubieran entrado, no estaríamos en el boom. Es decir, somos positivos en ese sentido. Es decir, todo esto ha ayudado a potenciar y a dinamizar el sector. Lo que sí es cierto es que nosotros, pues en vista del músculo de estos players, que desde luego sería ridículo negarlo, no es miedo, sino es pues ver qué podemos hacer para encontrar nuestro hueco en nuestro espacio, ¿no? Entonces, afortunadamente, nosotros tenemos más de 5 millones de usuarios únicos al mes, españoles la mayoría, o de lengua española, y que lo que quieren es venir a obtener contenido en podcast chulo y bien curado. Y ahí, pues nosotros estamos bien posicionados. Oye, que vienen estos, perfecto, yo creo que ayuda a dinamizar, pero a partir de ahí, pues nosotros tenemos, entre otras cosas, un catálogo muy potente de contenido exclusivo, como es nuestro sello de iVoox Originals, que son podcasts de absolutísimo primer nivel, ahora ya son 125 podcasts los que están aquí. Son podcasts que a fecha de hoy solo se pueden escuchar en iVoox y que estamos trabajando con ellos en hacerles crecer y en hacer toda esta labor de representación un poco que he comentado, ¿no? Y confiamos que en un futuro
podamos negociar con estas otras plataformas el que puedan también distribuirse a lo largo de ellas, ¿no? Que es un poco y entre todos pues ayudar a nuestros podcasters a esa monetización de la que hemos hablado. La monetización posiblemente preocupa a muchos. Nosotros desde Data nos dirigimos mucho a empresas que pueden utilizar el formato podcast para múltiples tareas. Hablo, por ejemplo, de empresas de automoción que tienen cosas que decir en su ámbito de actuación, pueden trabajar muchísimo la comunicación interna. ¿Cómo es quien publica un podcast en iVoox? Bueno, históricamente han sido una fuerte componente amateur y pues chavales del ámbito friki, que podríamos decir que son gente que sabe mucho de un tema, pues de pintar Warhammer, y tenemos a Sandre de la órbita de la voz de Horus, que es un podcast especializado en pintar Warhammers. Otros de temáticas más de entretenimiento, más del ámbito del misterio, de la historia, apasionados. Lo que caracteriza a todos ellos es la pasión por un tema, y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando. Ahora, desde el ámbito empresarial, como tú comentas, pues hay muchas empresas que también pueden usar este mismo formato para una vía más de comunicación con sus empleados / clientes, ¿no? E incluso también existe otra tercera derivada, que es el aprovechar las audiencias que generan estos podcasts que ya tienen para hacer patrocinios o menciones o programas dedicados que desarrollen tu temática y que se la presenten a las audiencias que ya las tienen esos mismos podcasts, en lugar de crear tú tu propio podcast. Es decir, se dan todas las combinaciones, y es la gracia un poco de todo esto, ¿no? Que cada uno pueda encontrar su hueco. Ajá. Está viendo un poco iVoox original y la verdad es que hay propuestas muy interesantes, ¿eh? Sí, son podcasts que ya se han, digamos, vinculado con nosotros para hacer esa labor de discográfica. Son podcasts que solamente se pueden escuchar en iVoox y nosotros estamos trabajando por conseguir pues campañas promocionales con ellos, en hacerles aumentar la audiencia, en hacerles crecer y potencialmente pues el gestionar el que pueden estar en otros lados, pero a cambio de una justa remuneración, que no es inventar nada, insisto, que es replicar lo que ocurre en el mundo editorial, cinematográfico, musical, etcétera, ¿no? Y ese rol es el que yo creo que terminaremos teniendo, ¿no? Pues yo creo que ya tenemos una imagen mucho más sólida y consolidada de lo que es el fenómeno podcast. No sé si tú te atreves a pronosticar conmigo si sí o si no el 2021 va a ser el gran año del podcasting. Bueno, sí, la verdad es que ahora ha entrado Audible también, que está haciendo una fuerte inversión en obras también originales, y tiene una cosa curiosa que ha introducido algunas celebrities a la realización de algunos contenidos. Bueno, yo no sé si se puede llamar podcast o no, si Vaquerizo haciendo una serie sobre la guerra civil, eso se puede considerar podcast. Pero bueno, más allá de esa polémica, lo que sí es cierto que lo están dinamizando el sector, y nosotros hemos lanzado también recientemente el iVoox Plus, que es un modelo de suscripción que permite a productoras, no solo podcasters amateurs, sino cualquier tipo estamos hablando de editoriales en audiolibros, o dentro de nada gente que vamos a potenciar el e-learning, claro, de manera que tú puedas comercializar tu contenido en audio a través de iVoox, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso expande y da unas opciones que hasta ahora no se han dado. Muchísimas gracias por acompañarnos a Data. Todos los consejos que nos quieras dar, bienvenidos, porque nosotros estamos empezando. De hecho, vas a participar de nuestro lanzamiento, en el que lanzaremos con 2 o 3 programas ya grabados. Y yo solo quería agradecerte que nos hayas acompañado hoy. Para nosotros es una gozada, eres una voz muy autorizada, y muchísimas gracias por ponerlo tan fácil. Nada, a vosotros por el seguimiento, y esto es un camino de largo recorrido, ¿eh? O sea, el inconveniente que tiene un poco el podcast es lo que he dicho, que tienes que hacer ese hueco dentro de encontrar tu audiencia y hacerte ese hueco, pero una vez que lo has conseguido, la audiencia es muy agradecida y es un formato con un alto nivel de engagement, pero de primeras cuesta un poquito, sobre todo por esa economía de la atención, y que hoy día nos resulta de forma general a todos más atractivo un apoyo visual o antes que únicamente el sonoro, ¿no? Pero una vez pasada esa barrera,
miel sobre hojuelas. Pues muchas gracias. Muy bien. Un abrazo. Pues nada, Seguimos un al saludo. contacto. Decir podcast aquí es hablar de iVoox. Hay que reconocer el trabajo de quien lleva años haciendo las cosas y haciéndolo bien. Spotify, Google, Amazon, los grandes han visto el potencial del podcast y apoyan ya este formato con mucho énfasis. Nosotros, hoy, hemos conocido un caso de alguien que lleva desarrollándose con éxito desde hace más de una década. Desde Datatata Podcast haremos un esfuerzo para seguir trayendo a tus oídos a los responsables de aquellas experiencias que merecen la pena. Si te ha gustado este programa, dínoslo. Y si no te ha gustado, con más razón, dínoslo. Mándanos un correo, llámanos, deja un comentario. Datata es conversación. Espero que hayas disfrutado. Nos oímos la próxima semana.